Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, si tenemos cuenta. Sí, señor presidente. Tenemos un oficio del presidente de la República con el que hace presente la urgencia calificándola de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadores de servicios a la acuicultura. Boletín 14.178-21. Asimismo, una comunicación del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile, señor Arturo Bravo, con el que envía sus observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Agricultura en materia de espacios de habitabilidad, embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicio a la acuicultura, y solicita ser invitado a exponer su opinión respecto del mismo. Finalmente, una solicitud de audiencia de la gerenta de Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos, Aracemar, señora Soledad Sorzano, para dar a conocer su opinión técnica sobre el proyecto de ley sobre habitabilidad y la urgente necesidad de resolver los aspectos de seguridad, calidad de vida y trabajo a bordo, como también aspectos de competitividad. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien. Yo tengo entendido que la senadora Muñoz aún sigue con las aprehensiones sobre este proyecto de ley. Yo quiero proponerle a la comisión que abramos un plazo de indicaciones para que podamos sacar un proyecto, digamos, ojalá por unanimidad, que todos estemos conformes, y las personas que están pidiendo ser escuchadas, escuchémoslas. Y yo creo que mientras mejor información tengamos y veamos desde todos los puntos de vista, porque al final yo sé que David y yo lo tengo clarísimo de qué se trata, pero para que quedemos todos conformes. ¿Ah? ¿Les parece? ¿De cuál proyecto, presidente, perdón? De habitabilidad. Ah, el que vamos a ver ahora. No, hoy día, claro, pero la senadora Muñoz tiene la palabra, senadora. Gracias, presidente. De verdad yo tengo dudas en algunos artículos. Conversé recién con el señor subsecretario de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas. Intentamos dilucidar algunas de las preocupaciones que yo tengo, y es difícil por teléfono, y ha sido rápida la tramitación. Yo de verdad le quisiera pedir, en el sentido que usted ha señalado, que pudiésemos no ver hoy día el proyecto. Yo no estaría en condiciones de aprobar algunos artículos. Y también tuvo la disposición el subsecretario de poder reunirnos para poder conversar y lograr una buena proximidad y tratar de sacar de la mejor manera el proyecto de ley. Entonces, yo aceptaría, o sea, respaldo y valoro lo que usted está planteando, y también lo conversé con el subsecretario, de poder dejar para otra sesión la votación de este proyecto. No, y yo aprovecharíamos de invitar al subsecretario, invitar a la señora también, no recuerdo el apellido que representa las naves menores, y a alguien más, y ahí terminamos y votamos y seguimos el proyecto adelante. Yo no tendría ningún problema. A mí lo que me interesa es que saquemos un proyecto bien hecho y consensuado, qué sé yo, y que afecta por lo general, mayoritariamente a la 11ª y 12ª región. O sea, 11ª región. Presidente, ¿Sí? el proyecto de habitabilidad, nosotros tenemos que verlo solo en general primero. Y después informar a la sala, porque el proyecto tiene 2 artículos más un artículo, dos permanentes más uno transitorio. Por lo tanto, nosotros debiéramos verlo solo en general. Ahí informar a la sala y después formular en general y particular, ir un plazo de indicación. Y que sea un plazo informal en el fondo, pero dentro interno de la comisión. Creo que nos dieron autorización para verlo en general y particular. Yo no recuerdo. ¿Tú, David, recuerdas? No lo tengo claro tampoco, presidente. Realmente no tengo claro esa situación. Fíjese si en la condición en que fue aprobado. Habría sido lo ideal, porque comparto con usted, presidente, más allá de las dudas,
Este es un proyecto que tiene ya una larga data. De hecho, hay una ley que ya está publicada sobre el tema. Me está contestando la Siri. ¿Cómo se llama? Este es un proyecto súper largo, que de hecho incluso ya tenemos aprobado, ya es ley, una parte de este proyecto en materia de habitabilidad. A raíz de toda esta tramitación surgieron diversidad de dudas, de circunstancias, contradicción incluso con documentos oficiales como los propios circulares que hacíamos mención acá por los cambios que iba a generar esta ley. Ahora, como bien dice usted, presidente, nosotros necesitamos la zona sur, este tipo de nada en realidad se ha transformado en un dolor de cabeza desde el punto de vista de la seguridad laboral. Nosotros lo que nos interesa es básica y esencialmente la habitabilidad. Aquí no pretendemos bajo ningún punto de vista cambiar el esfuerzo pesquero de ninguna de las naves a través de subterfugios ni nada que vincule de esa naturaleza. Lo único lo que apunta es precisamente a mejorar la habitabilidad. Yo desconozco, presidente, no recuerdo en qué condiciones fue aprobado en la sala, pero hagamos, me da la impresión de que hagamos una cosa práctica. Invitemos para la próxima sesión al subsecretario de, ¿cómo se llama? Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Presidente, Porque está en la lista de espera, está esperando ingresar a la comisión del subsecretario. Bueno, entonces podríamos, pues claro, porque la verdad que esto es una ley. Si aquí estamos modificando la ley que fue aprobada hace rato, hace un par de años atrás nomás. No, presidente, salió publicada el 15 de enero en diciembre del año pasado nomás. Por eso, el año 20. ¿No? Claro, estamos ya por publicarse el reglamento de esa ley en estos días. Ya, pero De todas maneras, Lo que pasa es que hay una indicación del gobierno, entonces eso es lo que modifica la ley. Entonces tenemos derecho a revisarla, por mucho que no seamos de la 10ª región y de las regiones pertinentes. Yo tengo sí, está bien, Andrea. Hay que votarlo, votar en contra, de verdad. Sí, no lo vamos a someter a votación hoy día. Sí, no está fuera de discusión ese tema, pero si está el subsecretario y ya ahí estamos visitando la próxima semana y está en la sala, aprovechemos que esté aquí entonces, para que vayamos aclarando las dudas. ¿Los hacemos pasar, presidente, los invitados? Senador Pizarro, ¿usted había pedido la palabra? sí, presidente. Yo estoy de acuerdo con la senadora Muñoz de que si hay que revisar, revisamos, hay que tomarnos el tiempo y pedir opiniones, porque yo estoy viendo la minuta que me han preparado los asesores, no conocía antes el tema, y entiendo que es una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Tiene que ver con espacios de habitabilidad, como dicen, y de seguridad. Pero también entiendo que se produce una dificultad por el tipo de calificación de las embarcaciones que prestan servicio. Si fueran todas artesanales, queda una serie de embarcaciones fuera que son las que actualmente prestan servicio porque no están calificadas como artesanales. Y si se dedican, por lo que entendí de la minuta, y si se dedican solamente a aquellas que están entregando los servicios a la acuicultura, también se produce el problema a la inversa con las embarcaciones artesanales que también podrían prestar servicios. Entonces, me da la impresión de que es fundamental aclarar bien a qué tipo de embarcaciones son las que se va a referir esta modificación, y en eso también tal vez nos pueda ayudar a aclarar esos temas el subsecretario. Si lo podemos escuchar ahora, si está ahí, podemos avanzar y después tomarnos el tiempo necesario. Muy bien, pues entonces hagamos eso. Presidente, yo lamentablemente a las 12 me tengo que retirar. Ya, quedan 20 minutos. Oye, necesitamos darle tiempo entonces. ¿Cuál es el sentido, Adriana? Entonces, no entiendo nada. Tengo la libertad, senador, de expresar mi opinión y yo conversé con el subsecretario. Dudas, entonces queremos aclarar dudas y precisamente estamos aquí todos. Tú mismo planteaste que querías escuchar al subsecretario, está aquí el subsecretario, entonces no entiendo. Yo conversé con el subsecretario, no logré... Dijiste que no era suficiente. Bueno, si me deja hablar, senador Sandoval, no entiendo su irritación. Acá tenemos todos los mismos derechos y hemos llegado acá por las mismas condiciones, entonces si usted no deja expresarme, no lo entiendo. Yo me voy presidente, yo me voy a votar en contra del proyecto y avancen ustedes.
Me retiro de la comisión. Si toma la votación, yo voto en contra. No voy Si a, no vamos a si no votar, voy a Mario. someter a votación, senadora. Bueno, pues yo me Aprovechemos que está el secretario para avanzar en lo que se pueda, para ir aclarando conceptos. ¿Hacemos pasar el Secretario. dictado, señor presidente? Sí. Vamos a hacerle preguntas concretas al subsecretario. Lo que acaba de decir el senador Pizarro es muy importante. Muy bien, presidente. Mauro, ¿El señor subsecretario ha ingresado? Sí. Sí, señor presidente. Señor subsecretario, muchas gracias. Mire, tenemos algunas dudas, complejidades, qué sé yo, con la ley de habitabilidad. Esta es una ley que ya está promulgada, qué sé yo, pero encontramos con algunos defectos. Y tenemos dudas, sobre todo, en las naves artesanales que quedarían fuera de servicio, si aplicamos tal como está. ¿Usted nos puede aclarar algunas preguntas que le van a hacer los senadores y senadoras? Sí, señor presidente, en primer lugar saludar a todos los senadores y a todos quienes están conectados el día de hoy. La sesión anterior yo expliqué, y voy a hacer lo más rápido posible, de que efectivamente este proyecto de ley está hecho para corregir los problemas que se conocieron una vez en aplicación la ley anterior. Y esto, quiero decirlo claramente, esto va derechamente para mejorar la habitabilidad de las personas, y eso tengo que decirlo fuerte y claro para que no se entiendan otro tipo de cosas. En el camino nos dimos cuenta en el trámite de la comisión de la Cámara, y por eso nace esta indicación que es lo que tenemos pendiente. A juicio nuestro, yo le voy a pedir que lo explique el comandante Araya enseguida. A juicio nuestro, con esta indicación se subsanan los efectos anteriores. De hecho, hace pocos minutos yo, y lo quiero decir muy abiertamente, hablé con la senadora Muñoz por teléfono porque habíamos visto la semana pasada que ella tenía algunas dudas, y yo le estaba ofreciendo justamente la posibilidad de que tratemos de explicar todas las dudas que haya al respecto, porque este es un proyecto bastante técnico, que en el fondo no debiéramos tener ninguna discrepancia política, ni mucho menos, sino que ver cómo esto lo hacemos para que quede y funcione bien, cumpliendo con las ideas matrices del proyecto. Así es que, dicho eso, yo le pediría si usted me lo permite, señor presidente, al comandante Araya, que ustedes ya saben, ha sido quienes nos han acompañado técnicamente por Directemar en este tema, que explique una vez más el sentido de esto. Comandante Araya, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Bueno, el proyecto original lo que hacía era incluir estos 50 metros cúbicos que tenían las embarcaciones pesqueras, para que también aquellas embarcaciones que prestaran apoyo a la agricultura los pudieran utilizar. Es decir, una embarcación menor, en vez de tener 203 metros cúbicos, podría tener en la realidad 253, que eran estos 50 metros cúbicos extra, siempre y cuando este espacio fuera dedicado a la habitabilidad. Pero en una de las comisiones en la Cámara, se presentó que esto no era suficiente y se vio la necesidad de reponer una antigua idea, que era aumentar el límite de nave menor, es decir, modificar la ley de navegación, que es la que establece cuál es el límite de una nave menor. Eso no lo establece la ley de pesca, lo establece la ley de navegación en el artículo 4. Y la idea que existía hace mucho tiempo era aumentar al doble, casi al doble, es decir, de 50 a 99,9. Esto significa que una embarcación menor, en vez de tener 50 metros cúbicos extra,
si lo comparamos con lo que había, con la idea inicial, iba a tener ahora 200 metros cúbicos extra, es decir, 4 veces más. Entonces, y por eso es que se presentó la modificación al numeral 14 de la ley de pesca, porque bajo nuestro entender no tenía razón darle esos 50 metros cúbicos, siendo que al modificar la ley de navegación le estábamos dando 200 metros cúbicos. Y por eso que se decide presentar esta indicación de modificar el artículo. A ver, ¿y por qué algunas pescadores artesanales, qué sé yo, se quejan de que sus naves quedarían fuera de dar, digamos, aprovisionar los centros de cultivo? Permiso. Sí. Lo que pasa, señor presidente, es que a futuro, obviamente se van a empezar a construir naves más grandes, naves que tengan esta capacidad de hasta 99,9, por lo cual podría eventualmente los que utilizan, los usuarios de estas embarcaciones, preferir quizás, porque es hipotético, naves más grandes en vez de las naves pesqueras que cuando no están pescando apoyan a las naves, a las actividades de la acuicultura. Pero no es que la ley y esta modificación los deje fuera per se, sino que es porque va a haber una mayor oferta a futuro de naves y estas van a ser más grandes. Incluso podrían ser el doble del porte. Obviamente a poder prestar mejores servicios, sobre todo porque van a tener capacidad para transportar mayor personas con mejores condiciones. Que no hay que olvidar eso, que lo que estamos viendo son mejorar las condiciones de habitabilidad y poniendo las de seguridad. Al tener embarcaciones de mayor porte, van a mejorar las condiciones de habitabilidad y a lo mejor las empresas salmoneros van a preferir estas naves que van a tener mejores condiciones. Pero per se la ley no los limita. Señora secretaria, ¿por qué no deja entrar a las personas que están citadas también para el otro tema de las algas que están esperando, están en sala de espera? Están presentes, están todos presentes. Soy la Bustamante, me acaba de avisar que no. Bien, Presidente, ofrezco la palabra sobre este tema. Pido la palabra, señor presidente. Don Kenneth Puyo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio de saludar al subsecretario de las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, también al Juan Araya, con el que hemos tenido la oportunidad de poder precisar técnicamente cosas que pueden parecer complejas. El AB como unidad dimensional ya ha sido estandarizado a nivel mundial y básicamente lo que hace la ley de navegación es recoger lo que la normativa internacional dispone. O sea, esta indicación está poniendo al día un estándar internacional. No es un tema de embarcaciones artesanales, de los pescadores, es un tema técnico de construcción naval. Y básicamente lo que señala está muy bien, ese fue un acuerdo en donde antiguamente se ocupaban los TRG y donde se determinó que la mejor forma para poder adaptar toda nuestra legislación a los estándares internacionales era considerar un TRG igual a 2 AB. Por eso las naves menores de 50 TRG ahora son de 100 AB. Eso es básicamente la esencia de lo que está implícito en esta indicación que mejora, ¿y por qué? Porque pone a los estándares internacionales nuestra ley de navegación. La ley de navegación es para todos, no es solamente para la pesca artesanal, y por eso es tan importante que esté en esa ley de navegación. Discutiendo eso, yo creo que podemos entender el origen, el por qué esto es tan importante, y obviamente esto va a generar que la industria completa de construcción naval use esta nueva fórmula para generar soluciones para todos los ámbitos que van a ser mejores. Obviamente se va a poder tener y disponer de mejores condiciones, entendiendo que la pesca, que está regulada por la ley de pesca y acuicultura, tiene limitaciones.
a esloras, 18 metros, a metros cúbicos de bodega y también a los permisos que están dados para poder hacer el esfuerzo pesquero. Por lo tanto, no debemos confundir los dos elementos. Uno es poder homologarnos a los estándares internacionales y permitir la construcción naval de la mejor forma, dando los espacios que son los más adecuados, todas las actividades, todas, y obviamente en la ley de pesca mantener las restricciones que tenemos impuestas a las embarcaciones, quedando pendiente, señor presidente, de la clasificación de las diferentes categorías, que es artesanal, que es un semi-industrial y qué es lo que es un industrial, que eso es obviamente materia para otra ley, otro artículo, pero por lo pronto yo recogería el espíritu, lo más importante de la homologación a los estándares internacionales, cosa de que se pueda facilitar la industria de construcción naval para que ella pueda proveer soluciones que vendrán a futuro. Eso sería, presidente, muchas gracias. Ya, gracias. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, yo en lo personal, presidente, para aclarar cualquier situación, no me anima sola y exclusivamente el avanzar con una ley en el perfeccionamiento de una ley que ya fue publicada, como bien se señalaba, en diciembre del año pasado con algunas falencias. En ese minuto existió la voluntad de hacer algunas correcciones en la sala, de presentar incluso un veto para resolver ahí el problema y no estarlo dilatando como lo que no ha pasado, ¿no es cierto?, con esta discusión que tuvo que ser la presentación por parte del Ejecutivo de una nueva ley que complemente y que corrige y que mejora las falencias que tuvo la anterior, como muy bien señalaba el subsecretario Vargas, quien aprovecho y al comandante de expresarle nuestro afecto y nuestro saludo. El tema está en que lo único que nos anima a nosotros, y usted, senador Quintero, porque conocemos el tema que nos pasa a nosotros en la realidad, todo lo que son aquellas naves de prestación de servicio, lo hacen en condiciones que no son la nave adecuada para esa labor. ¿Ya? Y muchas veces nos encontramos con serios problemas de seguridad laboral, de higiene. Yo personalmente incluso muchas veces, y aprovecho de mandarle los saludos a la gente de la Armada de la Gobernación Marítima de nuestra región, porque muchas veces incluso en condiciones higiénicas extremadamente deplorables. Y muchas de estas naves viven, tripulaciones que prestan servicios, buzos y otros tantos más, en condiciones muy precarias durante muchos días dentro de estas mismas naves. Ese es el único objetivo, era mejorar esta habitabilidad y ha conducido lo que ha conducido hasta ahora. Yo entiendo, presidente, como usted lo planteó en un minuto dado, yo no sé técnicamente si es posible o no, pero yo entiendo que el Ejecutivo tiene la indicación firmada para reponer esta discusión y entrar al detalle de lo que queremos en realidad resolver, que es el problema de la seguridad y la habitabilidad. Yo no tengo ningún problema con los tiempos, presidente, tampoco estoy apurado, solamente me preocupa la idea original sobre la cual nació esta iniciativa, que es básica y esencialmente la seguridad de las personas. Le he hecho compartir algunos videos que son realmente dramáticos, que da la impresión a mí que si eso fuera fiscalizable, comandante, estarían todas esas naves fuera de circulación por las precarísimas condiciones donde vemos las naves prácticamente sumergidas toda la proa, ¿no es cierto?, para tratar de cumplir algunas labores de trabajo que hacen en fin. Eso no queremos que pase, porque hay riesgos evidentes de vida, hay riesgos de muchas naturalezas. Y entiendo, presidente, que el Ejecutivo, para reponer esta indicación, como usted bien dice, habría que buscar, yo no sé cuál es la ocasión para pedir este plazo para iniciar este proceso de presentar esta indicación, porque es indicación del Ejecutivo, ni siquiera es nuestra. O hay que... Algo pasó. Entusiasmó mucho el colega, se le cortó la comunicación. Bien, ahí parece que volvió. Sí, ahí volvió. Sí, presidente, solamente señalarle eso, que no sé en qué minuto técnicamente, legislativamente, se puede ingresar la indicación que ya tiene el Ejecutivo lista para ir al fondo de este tema, a la discusión en particular. Muy bien. Y en general, por lo demás, porque tampoco se ha aprobado. Bien, ofrezco la palabra. Presidente. Senador Pizarro. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario, al comandante. Quisiera hacerle una consulta, escuchar atentamente al senador Piu, que obviamente desde el punto de vista técnico y en materia de embarcaciones, constructibilidad y seguridad es un experto. Yo reconozco mis limitantes. Pero como en todo proyecto, la pregunta que quiero hacer, puedo pecar de ingenuo, como en todo proyecto, cualquier modificación que nosotros hagamos va a afectar a algunos sectores. Va a afectar a algunos intereses, por decirlo, que son legítimos. Yo no sé, con esta exigencia técnica a nivel internacional, no cabe duda que avanzamos en seguridad,
en seguridad de las personas, en seguridad de navegación, del servicio, modernidad y todo lo demás. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que se van a ver afectados con esta modificación? Y es ahí donde me gustaría si me pueden aclarar un poco más. Yo no conozco la realidad de cómo se hace el servicio a la salmonera o la aquicultura, si son una mezcla a veces artesanales, son otro tipo de naves, algunas serán de mejor nivel, otras más malas. Entiendo que lo que se busca aquí es mejorar la habitabilidad, pero a la vez para hacer eso y garantizar que tengan los espacios adecuados para dormir, para comer, para aseo, para todo, se tiene que ampliar la capacidad. Y al ampliar la capacidad, seguramente va a dejar fuera a muchas embarcaciones que hoy día estén operando. ¿Eso es así? ¿Es ese el problema o la dificultad que tendríamos para buscar un equilibrio en esta modificación que se está haciendo, que pueda contemplar una mejoría en seguridad y habitabilidad, pero tratar de que la gente que hoy día está operando de alguna manera lo pueda seguir haciendo? Porque si las exigencias son muy altas, quiere decir que las embarcaciones que hoy día están operando no van a cumplir con esos requisitos y no sé si tendrán los recursos como para invertir en nuevas embarcaciones y hacerlo rápidamente. Pregunto de ignorante, por eso si alguien me puede contestar, se lo agradecería. Presidente. Senadora Muñoz, por favor. Sí, presidente, lo que yo quiero tener claro es que la indicación que presenta el Ejecutivo, que la hemos conocido la semana pasada, lo que introduce es una modificación en el numeral 14 del artículo 2 de la Ley de Pesca. Acá estamos impactando en la Ley de Pesca y en este numeral 14 del artículo 2 que introduce la indicación, lo que se está haciendo es redefinir las embarcaciones pesqueras. Ese es mi gran problema, porque se redefine no en algo accesorio, sino que en la Ley de Pesca entramos a tener una nueva definición de embarcaciones de pesca. Entonces, eso es lo que a mí realmente, aquí no pongo en cuestión el tema de la habitabilidad, de los mejores espacios, lo discutimos largamente el año pasado o antepasado cuando tratamos la ley, ¿cierto?, de ampliación de la habitabilidad, que realmente es injusto, indigno como hoy día están trabajando las naves, pero hoy día con esta indicación a mí lo que voy en la línea que plantea también el senador Pizarro. Sencillamente aquí tenemos una nueva definición y esto va a impactar a sectores. Eso es lo que yo quisiera, y lo conversé con el señor subsecretario, tramitarlo más tranquilamente, porque ver de qué manera esto va a tener implicancia en lo que van a ser las esloras de las naves, ¿cierto? De aquí en adelante. O sea, si aquí entramos a otra definición de naves artesanales, de embarcaciones artesanales de pesca, es un problema porque aquí estamos tratando las embarcaciones que prestan servicios, ¿cierto?, a las actividades de la acuicultura. A eso está remitido, ¿cierto? No está ampliado a actividades de pesca, que tengamos naves mayores para actividades pesqueras. Entonces, eso son mis dudas, presidente. Creo que yo lamentablemente, así es la vida, no es por irresponsabilidad, es que tengo una situación con las madres trabajadoras que tienen problemas con la aplicación de ley del postnatal y no puedo permanecer más rato, pero sí, honestamente, yo digo, para no entorpecer la tramitación, por cierto, en ese numeral 14, inciso del artículo segundo, y el artículo segundo yo no estaría de acuerdo. Nani, si lo puede aclarar, subsecretario, porque la verdad que coincido con lo que acaba de decir la senadora. ¿Podría aclararlo, por favor? Perdón, comandante Araya. La indicación está presentada que yo no la tengo. No está presentada la indicación. Hay que abrir un plazo de indicación porque aún no aprobamos esto ni siquiera en general. Y a lo mejor el subsecretario nos puede hacer llegar la indicación porque la senadora Muñoz se está refiriendo a eso. Yo no la tengo, por eso. Yo la tengo. Se la hacemos llegar. La idea de nuestra indicación está conocida hace varios días. Se la hacemos llegar, senador, lo antes posible. A toda la comisión, hágala llegar. Hágala llegar a la secretaría de la comisión y ella la repartes. Perfecto. Oiga, voy a tratar de explicarle. Lo que se hace con esta indicación no es un cambio sustantivo al tema. Solamente se elimina la alusión a los 50 metros.
no hay, si ustedes lo miran, no hay gente que se perjudique, porque hay embarcaciones hoy día que, de acuerdo al diseño que tienen, para hacer estas reservas tuvieron una cierta conformación. Y esa nave podría hacerle algún arreglo y ocupar algunos espacios que en este momento están abiertos. Esa es una forma en que se pueden adecuar. La nave que está hecha puede readecuar sus espacios porque se van a contabilizar ahora de una manera distinta. Obvio que hacia adelante, cuando se construyan nuevas naves, efectivamente se van a construir de una manera distinta y se van a aprovechar de una manera distinta. Pero esto no debiera ni perjudicar a nadie, por mucho menos. Y le quiero decir que la indicación en su segunda parte, yo la leí el otro día, habla específicamente, y aquí no nos apartamos ni un ápice, porque habla de que esto está destinado única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, puentes, baños y salas de descanso. Eso se lo quiero decir fuerte y claro. Nosotros estamos convencidos de que esto viene a ser una solución para los problemas que hay hoy día. Que tuvimos que meternos en el tema de la ley, sí, pero para que quedemos claros, no hay una redefinición porque se mantiene la eslora, o sea, no hay una redefinición de lo que es la embarcación, solamente el concepto es el mismo y se elimina el tema de los 50 metros, obvio, si ahora, de acuerdo a cómo se puede hacer, hay mucho más espacio, o sea, incluso una nave podría dedicarle mucho más de 50 metros si lo quisieran a los temas de habitabilidad. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Nos hace llegar la indicación entonces para leerla bien, discutirla entre nosotros y la próxima semana lo ponemos en tabla nuevamente y vamos avanzando. Muchas gracias por vuestra presencia, lo mismo al comandante Araya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, vamos a pasar al segundo punto, perdón, que tiene que ver con el tema algas, que están invitados algunos dirigentes. Ya están en sala, tengo entendido. Vicepresidente, la señora Zoila no, están ayudando el departamento de computación porque no podía ingresar. Ya, y yo quiero, antes de darle la palabra a las dirigentes de la ALGA, saludar hoy a las socios y dirigentes de FIPASUR, que cumplen 31 años de existencia. Se inició FIPASUR con solo 4 sindicatos. En la actualidad suman 24 sindicatos repartidos en 17 caletas históricas de la región de Los Ríos. Muchos dirigentes han sido partícipes de diversos directorios de FIPASUR. Vaya para todos ellos mi reconocimiento por el trabajo que han hecho en favor de la pesca de la región de Los Ríos y del sur del país. Así que saludar también al actual directorio de FIPASUR y a los 13 trabajadores que día a día laboran con gran esfuerzo y compromiso en los distintos departamentos de la organización FIPASUR. Así que para ellos felicitaciones y ojalá que esa organización siga avanzando porque ha sido un aporte para la región de Los Ríos y del sur del país, ¿por qué no decir para todo Chile? Bien, la primera persona entonces le cedemos la palabra para el tema algas. En primer lugar, señor presidente, tenemos al investigador de la Universidad Católica del Norte, señor Julio Vázquez. Muy bien, don Julio Vázquez tiene la palabra. Muy buenos días a todos, autoridades, senadores. Agradezco la invitación del senador Pizarro a exponer. Voy a compartir pantalla, si es que me permiten, para hacer un poco más gráfico y más visual los puntos que quiero resaltar de la propuesta que está en el Senado. Y fundamentalmente lo que voy a hablar es pesquería de las algas pardas, en este proyecto de ley de normativas medioambientales, y quisiera poder precisar algunos términos que están en el texto
Y lo primero que quisiera decir es que el país tiene al menos 3 estrategias de conservación y manejo, que son los parques y reservas marinas, las áreas de manejo de recursos bentónicos y las áreas de libre acceso. Las áreas de manejo, como ustedes saben, son de exclusivo uso de pescadores artesanales, es un derecho de propiedad y de uso exclusivo, y establecen sus propios planes de manejo para los recursos que ellos declaran. Un 40% de esta área puede ser destinada a la acuicultura de especies endémicas. Y por el contrario, las áreas de libre acceso responde un poco a la tragedia de los comunes. Eso quiere decir que, no siendo de nadie, muy poco cuidado existe en ellas. Sin embargo, existen una serie de recursos que están establecidos en términos de resguardo a través de planes de manejo regional. En el caso de las algas, los güiros o algas pardas es una pesquería multiespecífica que tiene al menos 4 o 5 especies. Todas tienen una amplia distribución a lo largo del litoral de Chile, con excepción probablemente del cochayuyo, que tiene su distribución más al norte hasta los 30 grados de latitud sur, eso es las cercanías de Coquimbo. Más al norte no hay cochayuyo. Si bien es cierto, como les acabo de decir, esta es una pesquería multiespecífica que está distribuida a lo largo de todo el país, desde el punto de vista de la distribución de las especies, esta pesquería se concentra exclusivamente en el norte de Chile. Y si uno hace un análisis de los desembarques de las algas de los últimos 20 años, tiene este gráfico donde los desembarques están entre la primera región y el sur de la cuarta región. Y esto exclusivamente por la cercanía del desierto. ¿Por qué? Porque uno de los costos más importantes de esta industria, que es un commodity, es el secado de las algas, por lo tanto el desierto genera prácticamente costo cero. Y en ese contexto, esta empresa, esta industria que es la transformación de algas, constituye un commodity que en su gran porcentaje es exportado a países asiáticos. Y esta pesquería en particular en el norte de Chile es la pesquería bentónica de mayor importancia, agrupa entre pescadores y recolectores más o menos a 15.000 pescadores, tiene un retorno de unos 120 millones de dólares, representa una extracción de 4 millones de toneladas húmedas, aproximadamente un 10% en biomasa seca, de un 50%, 400.000 toneladas, lo que ustedes pueden ver en la estadística del Pesca, y constituye a nivel mundial el 10% de la biomasa mundial para la extracción de una biomolécula que se llama alginato, ¿verdad? Geográficamente, la distribución de algas pardas, tanto en áreas de manejo como en áreas de libre acceso, es más o menos mitad y mitad. ¿Ah? Sin embargo, productivamente el 95% se extrae de las áreas de libre acceso. En ese contexto, toda la producción, y esto es muy importante de considerar, proviene exclusivamente de praderas naturales. Aquí no hay cultivos. Si uno mira la estadística de los últimos 30, 40 años, el desembarque de algas pardas muestra que el 80% del total de la biomasa desembarcada es güiro negro, lo que antiguamente se llamaba Lesonia nigrescens. De manera que eso está exclusivamente desde Coquimbo hacia el norte, de tal manera que la concentración es aquí sectorial, es geográfica y tiene un impacto muy importante en esta parte del territorio. Estos organismos tienen ciclos complejos de vida. Lo que uno ve es el esporofito, que es el organismo adulto, no tiene un marcador de edad, es imposible establecer la edad que tienen, y hay una parte más compleja que es una etapa microscópica que no vemos. Esta es una alga que parece más a un animal que una planta. Eso quiere decir que necesitamos necesariamente una reproducción sexuada, y eso hace que cuando tenemos una planta adulta, ya sea de una lesonia, un güiro negro o de un güiro pato o canutillo,
que es macrocistis, cuando se corta, esta poda genera nulo crecimiento en el futuro. ¿Por qué? Porque al cortar los pescadores se llevan los centros de crecimiento, que se llaman meristemas, y las estructuras reproductivas. De tal manera que la poda no es una solución ni ha sido como los pescadores han cosechado estos organismos. Al cortar la planta no vuelve a crecer, y esto es distinto a lo que uno tiene con respecto al pasto de una casa, que tiene que llamar al jardinero cada 15 días, necesita una reproducción sexuada, y una de las más importantes es que entre el 40 y el 60% del peso total de este organismo está en la cabeza, como llaman los pescadores, que es el disco de fijación. De tal manera que ya hace varios años, aproximadamente 10 años, que hemos establecido unas políticas públicas con respecto a esta cosecha, que tiene que ver con cosechar plantas sobre 20 centímetros de diámetro basal. Hay que sacar la planta completa, no hay que podarla porque si no se pierde el 40% del retorno a los pescadores artesanales desde el punto de vista del peso. Lo que sí se recomienda es no producir espacios muy grandes, más allá de 1 o 2 metros entre plantas. Es lo que nosotros llamamos ralear la población. Por lo tanto, esto es lo que se llama el barreteo, que está tan demonizado, pero es la forma de cosechar estas algas, ¿ya? No hay otros organismos que se barreteen, solamente las algas pardas, ¿ya? El cochayuyo no se barretea, tiene un trámite muy especial de manejo y los pescadores lo saben muy bien, ¿ya? Entonces, si uno hace un análisis de la distribución de lo cosechable en el norte de Chile, donde está concentrada esta pesquería, la frecuencia de plantas cosechables se distribuye en función de estas estrategias de manejo. En los parques marinos, un 48% de lo disponible está cosechable, en las áreas de manejo un 25%, y en contraste en las áreas de libre acceso solamente un 10% de lo disponible está posible de cosechar con respecto a los tamaños disponibles. ¿De acuerdo? Y en el caso de las áreas de manejo, cada área de manejo tiene su propio plan de manejo y responde como tal a esa organización, porque es un co-manejo entre la organización y el Estado. En consecuencia, si el 95% de los desembarques provienen de las áreas de manejo, el Estado, ¿no es cierto?, y las autoridades pesqueras han establecido ya planes de manejo para las áreas de libre acceso. Y así tenemos planes de manejo para Arica, Parinacota, para Tarapacá, para Antofagasta y para Atacama, donde está absolutamente regulado cuánto se puede cosechar y cuánto se puede recolectar. En el caso de Arica y Parinacotas, Tarapacá y Antofagasta, las cosechas en áreas de libre acceso están restringidas, están prohibidas y solamente se permite la recolección de una cantidad por pescador por mes. En el caso de Atacama y Coquimbo, la veda extractiva está permitida y están establecidas cuotas por provincias. Y en este contexto yo quisiera mostrar esto que es propio de un extractivismo. La pesquería de algas pardas lo es, genera serios conflictos ambientales como sobrepesca, biodiversidad, contaminación, desde el punto de vista social, individualismo y competencia, desde el punto de vista político y cultural, una gran desigualdad y segregación. Y este extractivismo está visto por el Estado como un negocio entre privados, por lo tanto el Estado no se mete en la regulación de precios ni genera infraestructura, sino que los pescadores son entre intermediarios y industrias de transformación que exportan la materia prima sin ningún valor agregado. Por lo tanto, si uno quisiera intervenir, debiera pensar en este esquema de una pesquería extractivismo con desprotección muy importante de los pescadores artesanales. Si uno analiza el modelo de producción pesquera, hay una gran fiscalización en las primeras etapas de este modelo productivo que ha estado sobre los pescadores, sobre la acreditación, sobre el transporte, y
ha sido una fiscalización tremendamente ineficiente, puesto que el Servicio Nacional de Pesca tiene pocos recursos, lo hace en horas de oficina, y esta pesquería es una pesquería itinerante a lo largo de la costa del norte de Chile, que funciona muy temprano, y cuando los fiscalizadores llegan, los pescadores ya están en sus casas. Por lo tanto, la sugerencia es establecer una fiscalización al final de esta cadena productiva que tiene que ver exclusivamente con las plantas de transformación y eventualmente en los procesos de exportación. Del punto de vista de las algas en general, uno podría dividir al país en dos sectores, desde los 30 hacia el sur. Prácticamente este es un país que está basado en algas rojas, de los 30 hacia el norte en algas pardas, que es un poco el sentido de este proyecto de ley, y en el centro yo diría lo que es cochayuyo y algas rojas en una mezcla fundamentalmente para consumo humano. Las algas pardas es alginato, las algas rojas carraginanos y agar, ¿verdad? Y al centro un porcentaje importante entre las costas de la sexta y la séptima región para consumo humano, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que ustedes, cuando piensen en regular, estas medidas regulatorias deben estar justificadas desde el punto de vista geográfico y en función de las especies que se cosechen, porque tenemos escenarios geográficos muy distintos. Así que yo diría que mirando el cuerpo de la ley, lo que está aprobado en primera instancia, a mí me parece que lo aprendido en estos últimos 30 años y las principales conclusiones que yo podría transmitir es que primero se ha generado suficiente conocimiento biológico y ecológico para el manejo de las poblaciones naturales de las distintas especies de algas pardas. Segundo, es una pesquería multiespecífica centrada principalmente en el norte de Chile, por lo tanto es una consideración que distingue y que hace una diferencia con respecto a lo que pasa con el cochayuyo o con gracielaria. Es una de las pesquerías bentónicas hoy día mejor regladas y mejor reguladas. Luego, solo las algas pardas y en especial las especies de Lesonia, el güiro negro y el güiro palo son las barreteadas, no son otras especies, y por lo demás este barreteo es la forma en que hemos recomendado se cosechen. Luego, el largo del litoral, y esto es muy importante desde el punto de vista de la fiscalización, impone serias barreras para poder aplicar la legislación vigente. Yo creo que es necesario, y esa es mi recomendación, establecer regulaciones biogeográficas en relación a las especies que son cosechables por cada una de las regiones. Y finalmente quisiera establecer algo que me parece muy importante, que dado que este es un modelo extractivista, el Estado debiera involucrarse en el sentido de regular la cantidad de algas que podemos cosechar, desde el punto de vista de cuánto tenemos disponible y cuánto podemos recolectar. Seguir un modelo un poco más asociado a lo que ocurre en Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, que no sea simplemente un negocio entre privados. Muchas gracias. Si hay preguntas. El presidente está silenciado. Presidente. Escuchar a las otras dos exponentes para hacer las preguntas de una sola vez a todos. Okay. Es que quería Porque hacerle si no cuatro vamos a dejar esperando a las otras dos personas. Sigamos entonces. Muy bien, a continuación el vicerrector de investigación y posgrado del Laboratorio de Algas Antárticas y Subantárticas de la Universidad de Magallanes, señor Andrés Mancilla, quien está acompañado del señor Eduardo Barros, asesor de políticas públicas, y la profesora señora Marcela Ávila de la Universidad Arturo Prat. Muy bien, con los 12 minutos correspondientes para que alcancemos a hacer las consultas posteriormente. Ya, bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Como mencionaba, nos acompaña la profesora Marcela Ávila y el
señor Eduardo Barros. Con la profesora Marcela Ávila hemos trabajado en algas pardas por más de 2 décadas. A fines del año 90 comenzamos a trabajar principalmente los bosques de algas pardas de Magallanes. Agradecemos esta oportunidad y lo hacemos con nuestra participación con la mayor altura de miras posible con el objetivo de contribuir, ¿cierto?, como instituciones públicas regionales en esta ley que lo que pretende es relevar el rol, ¿cierto?, y el valor de las algas que durante mucho tiempo han estado invisibilizadas en Chile. Se conocen los bosques terrestres, pero no se conocen los bosques submarinos. Y son tan grandes y tan importantes como los bosques terrestres. Lo importante, ¿cierto?, es que los bosques de algas pardas aún están poco intervenidos y por lo tanto no ocurre lo mismo, es muy diferente si nosotros comparamos con los bosques terrestres porque prácticamente vegetación nativa ya no existe en Chile. Entonces esa es una gran diferencia, ¿cierto?, que hace con que Chile tenga un verdadero patrimonio, ¿cierto?, en las algas que son muy importantes desde tiempos ancestrales. Vale recordar, ¿cierto?, los sitios arqueológicos de Monteverde, en Puerto Montt, en las cercanías de Puerto Montt, donde, ¿cierto?, se identificaron varias macroalgas desde tiempos ancestrales, o el uso en la alimentación, etc. Coincidimos con el profesor Julio Vázquez, nuestro colega también en algas marinas, en que esta ley debe considerar lo que son las diferencias biogeográficas en los bosques de Kelp. Entonces, para continuar, voy a pasarle la palabra a mi colega Marcela Ávila para que haga la introducción de nuestra presentación y yo sigo con las indicaciones del proyecto de ley. Un saludo y gracias por esta oportunidad. Marcela. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Quiero confirmar que están viendo la presentación. Sí. Ya, perfecto. Bueno, nuestra presentación está estructurada en las características, la concordancia con la ley y las propuestas para el perfeccionamiento. En primer lugar, queríamos destacar los servicios ecosistémicos que prestan las algas, que son varios, y solamente nombrarles y destacarles que son especies bioingenieras, como lo destacó el profesor Vázquez, secuestran carbono, ¿cierto?, para el carbono azul, y son especies que generan mucha biodiversidad en torno a los lugares donde se encuentran. Aquí tenemos un gráfico de lo mismo, los servicios ecosistémicos, destacando solamente en el lado izquierdo que hay roles ecológicos que tienen que ver con toda la interrelación que se generan en las tramas tróficas, ¿cierto?, de todos los organismos que viven tanto en la zona intermareal como submareal, y también que tienen usos importantes y valor económico. Ya el profesor Vázquez nos hizo una muy buena síntesis de las especies que tenemos en el país. Acá tenemos las especies de Lesonia, que son 5 especies que están distribuidas a lo largo de toda nuestra costa, con distribuciones bien determinadas de cada una de las especies. Y de la especie Durvilea, que tenemos 2 especies descritas para nuestra costa, que es conocida comúnmente como el cochayuyo. La especie Macrocystis pirífera, que forma bosques también y que es conocida como güiro o güiro canutillo, se distribuye a lo largo de toda nuestra costa. También mencionar, ¿cierto?, que hay estudios que se han hecho sobre las potencialidades y el trabajo de las algas, ¿cierto?, donde tienen valor económico, y acá están involucradas las comunidades de pescadores artesanales y comunidades de pueblos originarios en distintos puntos del país a lo largo de nuestra costa. En la escala de valor, si nosotros vemos una curva de valor agregado para los diferentes productos derivados de algas, podemos decir que en el nivel más bajo encontramos las algas que son extraídas masivamente en la zona norte de Chile con diferentes fines. Por ejemplo, podría ser biocombustibles, donde el valor de las algas que se venden es muy bajo, y si vamos agregando valor en fertilizante, alimentación animal, ingrediente humano, alimentación humana, hasta ingredientes farmacéuticos, se logran
valores muy distintos, y solamente mencionar como ejemplo que hay grupos de pescadores artesanales de acá de la zona de la región de los lagos, de la zona de Estaquilla, donde venden snacks de cochayuyos deshidratados y pueden vender hasta 37.000 pesos el valor del kilo de cochayuyo. Y ahora le paso la palabra al profesor Mancilla. Sí, nosotros nuestra contribución es presentar observaciones o indicaciones al proyecto de ley que se está discutiendo en estos momentos. El proyecto de ley considera diversos ámbitos que ya están regulados en la Ley General de Pesca y se sugiere que este proyecto de ley pueda incorporarse en otro cuerpo normativo, la próxima. Incorporar definiciones, nosotros leímos cierto el texto que nos enviaron y nosotros creemos que hay definiciones que deben ser precisadas en el texto, como por ejemplo bosques de algas, servicios ecosistémicos, artes de cosechas de algas, principio precautorio. Yo creo que es importante que esos términos sean definidos tanto para las comunidades de pescadores artesanales, pueblos originarios, autoridades locales, en general. Yo creo que sería muy conveniente hacer esas aclaraciones. Y también fortalecer otros conceptos, como por ejemplo, cuál es la importancia de las algas para la biodiversidad biológica. Cuando nosotros sacamos estas algas que son bioingenieros, nosotros afectamos la biodiversidad local y por lo tanto eso afecta también el bienestar de las comunidades costeras, ¿cierto? Que viven no solamente del virus, sino que de otros organismos que crecen asociados a ella. Su función como mecanismo de adaptación al cambio climático. Nosotros en Chile conocemos a grandes rasgos que los bosques de algas pardas son importantes para mitigar el calentamiento global. Pero no entendemos muy bien, ¿cierto?, que estas algas son capaces de captar el CO2 que producen los efectos invernaderos y producen oxígeno. Eso nosotros lo escuchamos, ¿cierto?, por la tele, pero no sabemos que nuestras algas, que son un patrimonio, como decía anteriormente, son las que están haciendo este rol y que nosotros podríamos como país ser, ¿cierto?, un gran polo mundial en relación a que estos bosques de algas pardas juegan este importante rol de secuestradores de CO2 y que también regulan el pH, por ejemplo, y la acidificación de los océanos. También protegen el borde costero frente a la erosión. Nosotros hemos visto también que en el norte últimamente han habido muchos eventos de grandes marejadas. La presencia de estos bosques marinos que crecen paralelos a la costa son muy importantes para mitigar esos efectos, sobre todo en la línea costera. Se propone también incorporar en el artículo 2 el párrafo garantizar la conservación, recuperación y mejoramiento de los bosques de algas bentónicas mediante la aplicación del principio precautorio y enfoque sistémico. La próxima. En el ámbito geográfico, como mencionábamos anteriormente, es importante dejar en claro que se debe resguardar, se debe considerar desde el intermareal hasta el submareal somero, hasta donde se distribuyen estas algas. Estas algas, ¿cierto?, forman un cordón que va desde el intermareal inferior hasta unos cuantos metros de profundidad, dependiendo del lugar del cual nosotros nos referimos. No es lo mismo la pesquería en el norte de Chile, en el centro, en el sur o en la región austral de Magallanes. Respecto a actores regulados, agregar, ¿cierto?, en el reguladores, agregar el rol o la importancia de las comunidades costeras tradicionales, indígenas, pescadores artesanales. Y regular las plantas de proceso y en general aplicar la normativa a toda la cadena del proceso productivo. Nosotros vimos, ¿cierto?, que en el proyecto de ley se aborda principalmente el rol de los pescadores artesanales en relación a las pescas de algas, pero no se tocan los intermediarios o los empresarios. Nosotros creemos que tan importante como los pescadores y las comunidades locales son los intermediarios y los empresarios. Todos tienen la responsabilidad de generar un desarrollo sostenible. Próximo. Respecto a las actividades, reconocer y regular la recolección con fines recreativos, el uso consuetudinario y también para fines de salud. Como mencionaba Marcela,
hoy día las algas no solamente debemos pensarlas en que son materia prima para obtener alginatos, sino que hay muchos otros productos que tienen valor agregado, como por ejemplo las mujeres de estaquilla, que con solo picar las algas obtienen el valor del luche a más de 37.000 pesos. Yo creo que son esas posibilidades las que nos permite pensar de que las algas marinas deben estar consideradas, ¿cierto?, en este proyecto de ley, en el ámbito alimenticio y también en el ámbito de la salud. Estas algas representan en regiones como las de Magallanes las verduras. En Magallanes es muy difícil conseguir hortalizas y verduras, pero a través de las algas, ¿cierto?, también se mejora la salud de la población. Respecto a las medidas de conservación, en el artículo 3 se amplía el deber de conservación del Estado a reservas marinas y parques marinos. Se prohíbe la extracción y recolección en parques marinos, reservas marinas y porciones de mar de los parques nacionales. No obstante, se respeta el derecho consuetudinario o situaciones jurídicas consolidadas. Lo que nosotros queremos decir ahí es que hoy día, por lo menos en Magallanes, las algas, la luga principalmente, la que se comercializa bastante en Magallanes, se extrae de igual forma en parques marinos, reservas marinas, y no existe ningún tipo de regulación dentro de esas áreas protegidas. También esta ley debe considerar las metas Aichi, cierto que Chile tiene comprometidas a nivel global sobre la protección efectiva y equitativa de los ecosistemas marinos y costeros. Se propone modificar en alguna parte de la ley, dice, se habla de la tasa de regeneración. Nosotros creemos que debemos incorporar la salud ecosistémica. Cada vez que nosotros vemos solamente tasa de crecimiento de las algas, nos olvidamos que estas algas forman parte de un ecosistema que tiene mucha biodiversidad asociada y muchos organismos de interés comercial que crecen asociados a estos bosques. Próximo. Gestión. Plan de manejo. Precisar su definición en particular para los bosques de algas. Incorporar criterios biogeográficos. Eso es muy importante. Ustedes vieron que la profesora Marcela mostraba que las especies que crecen en el norte son distintas a las que crecen en la región de los lagos y son distintas a las que crecen en Magallanes. Por lo tanto, esta ley no puede ser igual para todos. Deben considerarse singularidades ecológicas de las zonas para su elaboración y aprobación. Se propone fortalecer el plan de manejo, ¿cierto?, y exigir en toda la cadena productiva la obligación de acreditar que las algas, productos y derivados provienen de actividades que cuentan con plan de manejo. Ojo que hay lugares en Chile donde no hay planes de manejo y las algas se siguen extrayendo igual. Nosotros creemos que el barreteo, ¿cierto? También esto depende, entiendo la presentación del profesor Julio Vázquez, en algunas localidades, si es que se ha estudiado, puede ser que sea una práctica que está considerada como poco ofensiva. Sin embargo, nosotros creemos que los efectos del barreteo son bastante graves, ya que se produce pérdida de ecosistemas y de su biodiversidad asociada, etcétera. O sea, los remanentes son importantes para las especies asociadas y servicios ecosistémicos, se realiza una protección del fondo marino, la existencia de suficiente biomasa permite la existencia de otras especies que son recursos importantes para las comunidades, y cuando nosotros sacamos todas las especies, afectamos la especie principal y también las especies asociadas. Próxima. Además, pensamos que debe existir una creación de un catastro de algas marinas de carácter permanente y de renovación periódica. Identificar las áreas que poseen mayor abundancia, las que se encuentran amenazadas, identificar ecorregiones marinas y regiones administrativas. Todo esto está en una minuta que nosotros les hicimos llegar para que no me alargue. Y también considerar medidas de conservaciones especiales como por ejemplo las reservas genéticas. Recuerden que nosotros como país tenemos la gracia de tener especies que no ocurren en otras partes del planeta. Por lo tanto, tenemos que tener reservas genéticas por si algo ocurre, ¿cierto?, con un mal manejo de estas especies. Próximo.
Aspectos procedimentales, las facultades de fiscalización están contempladas en la legislación vigente, al igual que los procedimientos sancionatorios que deben garantizar un debido proceso. Las facultades de fiscalización y procedimientos sancionatorios están incorporados en la legislación vigente. Respecto a las regulaciones sanitarias, no imponer medidas que hagan inviable el desarrollo de las actividades. Leíamos en alguna parte de la ley que se hablaba del concepto de pureza del aire y evitar olores. Las algas tienen olores fuertes y si nosotros nos ponemos tan quisquillosos vamos a afectar el proceso de comercialización. Entonces hay cosas que están de más y deberían sacarse. Se mantiene el concepto que no constituyan una amenaza para la salud y seguridad de la población aledaña. Con eso último que digo es suficiente, no se necesita colocar lo otro anterior. Próximo. Nos queda una exposición más todavía, profesor, así que le ruego que vayamos terminando. Estoy terminando. Política pública de conservación, promoción, innovación y fomento. Conservación. Se propone implementar un sistema de monitoreo del estado de salud de los ecosistemas. Se prohíbe el establecimiento de centros de cultivo de salmoneras en los siguientes casos: a menos de 5 kilómetros de área de reclutamiento de productos de interés económico para comunidades costeras, a menos de 10 kilómetros de bosques de algas que por su abundante densidad, biomasa y distribución representen ecosistemas únicos y sumideros de carbono. Próximo. Bueno, eso es todo este material, como les dije, está en la minuta que les enviamos. Nosotros consideramos que es importante coordinar las iniciativas, identificar medidas específicas, etiquetar la procedencia de las algas para diferenciar los distintos mercados y tener un valor agregado, y el país también fomentar el consumo directo de algas, que yo creo que son tan importantes para la alimentación. Chile no necesita. Muy bien. Son anticancerígenos, antivirales en periodo de COVID. Todo eso no tiene que invisibilizarse. Chile tiene que promover estos consumos directos en vez de venderlo todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces la tercera exponente, tengo entendido, la señora Zoila Bustamante. Exactamente. Acompañada del secretario general de CONAPACH, señor Miguel Ábalos. Muy bien, tienen la palabra. ¿Qué pasa? No la veo conectada, señor presidente. Hay que abrir el micrófono. Ahí sí. ¿Está en condiciones, doña Zoila? No se ve conectada, presidente. Al parecer se cayó la conexión, presidente. Bien, entonces, podríamos avanzar con las preguntas, si hay alguna pregunta que hacer. Nos queda ¿Sí? otro invitado, señor presidente. Tenemos al presidente de la Asociación Gremial de Caleta San Pedro, señor Sergio Ibacache. Ya, pues escuchémoslo. Ya, escuchémoslo entonces, porque nos van quedando pocos minutos. Don Sergio Ibacache, tiene la palabra. Tiene que abrir el micrófono, Sergio. Lo veo, don Sergio, ¿dónde está? Ah, ya está. Ahí sí se ve. Ya, tiene la palabra. Ahora el micrófono. Se puede. Ahora sí. Ahí sí. Buenas tardes, antes que todo, saludar a todos los representantes, las autoridades y senadores, representantes ahí del Congreso Científico. Antes que nada, agradecer la invitación acá a esta sesión, porque es muy importante para nosotros el tema que se está tratando, principalmente porque nosotros dependemos
de las algas en estos momentos. Nuestra caleta cuenta de 150 miembros y la mayoría trabajan en las algas. Entonces, nosotros era súper importante y nos llama la atención aquí la diferencia de opiniones que hay entre dos profesionales. Lo importante es que también lo escuchen a nosotros. Nosotros queremos hacer una mención sobre el barreteo. El barreteo, nosotros estamos trabajando aquí durante más de 15 años. Nuestras caletas del año llevan 20 años trabajando y lo hacemos por sectores. Ese es el único herramienta que ha dado resultados para que las algas se puedan reproducir. Si bien es cierto, se saca de la raíz, pero de ahí se fijan las nuevas plántulas, se fijan las nuevas generaciones de plantas. Eso lo hemos advertido. Y las algas que sacamos son el güiro negro, que se saca de raíz, y el güiro palo. Eso lo han dado excelentes resultados y nos han permitido también colonizar nuestras zonas que hemos sacado. Estamos sacando por sectores. ¿Ah? 6 meses. Y alrededor de esas plantas se demoran alrededor de 6-8 meses en crecer. Entonces, eso es nuestro trabajo, y ante la inquietud del señor Mancilla sobre la biodiversidad, sí, a lo mejor puede diversidad, pero aquí se produjo un efecto también por la sobrepoblación de algas que teníamos en nuestra zona. Debido a la sobreexplotación de los recursos como el loco, la napa, colonizaron todos esos sectores las algas. Y una vez que nosotros hemos ido sacando, hemos también recuperado nuestros recursos como el loco, la lava, hemos completado las cuotas durante todos estos años. Y digo porque hay una sola, o sea, yo en nuestra labor empírica, diría un compañero, la única alga que se puede secar es el güiro canutillo, porque la otra, si dejamos las matas, nosotros en las rocas se pudre la alga y no deja salir nada. Y eso lo hemos tenido durante varios años, hemos visto esa experiencia. Inclusive, cuando hubo una reglamentación de no sacar güiro barreteado, nosotros pusimos, y se nos dio la razón en ese sentido, que las algas deberían ser, ese tipo de algas debería ser barreteada para su recuperación. Eso es lo que hemos tenido, y nos sorprende en este sentido. Si bien en las áreas de manejo, ahí hay una moción que se puede hacer, pero dentro de la zona histórica vamos a tener el mismo problema, vamos a tener una pudrición de algas si se le hace con ese sistema. Y como dice el señor Mancilla, las algas del sur no son iguales que las del norte, viven en otro ecosistema, o en otra agua, otras temperaturas, otra salinidad. Entonces nosotros hemos encontrado la mejor forma, y que hemos sido sustentables, es en el barreteo de las algas. Por eso queremos poner nuestra opinión aquí, y yo agradezco que el Senado lo invitara. Además, nosotros fuimos invitados hace más de 2 años a un seminario donde expusimos esto, donde había también ciertos profesores que decían que no se podía cegar el alga, que el alga tenía que cegarse, el guiropalo, todas las algas. Nosotros ahí pusimos nuestra opinión, y parece que no fue muy entendida. Yo llamo a los señores profesores a trabajar en conjunto con los pescadores artesanales de esta región, para que hagamos en conjunto un plan de manejo y una recuperación de nuestros recursos. Eso es lo importante que quería decirle, y agradecerle también que después de 2012 lo hayan invitado a una ley de pesca corrupta, una ley de pesca que no ha beneficiado al sector artesanal. Se han metido 1.000 millones de pesca en la pesca artesanal, y hemos tenido, ¿cuál es lo que hemos sacado de eso? 0 impacto. Hemos sido más pobres y no hay renovación. Una burocracia tremenda, y no creen en los pescadores artesanales. Yo creo que es tiempo que empecemos a trabajar en conjunto con las autoridades, en conjunto con los profesionales, para que sea copiada para nuestro sector y para Chile. Si bien nosotros aquí, ustedes las leyes, pero el impacto económico, el impacto social que hay, no lo determinan. No lo veo ahí. ¿Qué pasa si los pescadores con este método y el impacto que habría en
el sector pesquero. Muy bien, muchas gracias, estimado. Sí, señor Quintero, presidente. Ya, un saludo ahí a Jorge Pizarro y a nuestra senadora a Adriana Muñoz. Muy bien. Ofrezco la palabra a los senadores por si hay alguna consulta a alguno de los expositores. La señora Zoila Bustamante me acaba de llamar, dice que es imposible conectarse por un temporal desatado que está en el sur de nuestro país. Señor presidente, La dejamos para la próxima oportunidad. Senador Puig. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer a los expositores. La pregunta va al doctor Julio Vázquez, relacionado con la experiencia de él. Él nos señaló los 20 centímetros y la necesidad de desprenderlo de la roca. Y para eso, obviamente, se usan algunos instrumentos. Y quizás el término, como muy bien él señaló, el barreteo, es lo que ha hecho de que se tenga tanta animosidad contra eso, siendo que es básicamente la forma en que se retira una alga de un lugar en donde puede permitir, él lo explicó haciendo un paralelo con los bosques, el raleo existe en los bosques básicamente para su manejo, permitiéndole que los árboles puedan crecer más, por eso es necesario sacar árboles entre medio. En tal sentido, de acuerdo a esa experiencia con todo el tiempo, más o menos cuánto tiempo demora una alga en llegar a los 20 centímetros para ver cuál es el manejo que se tiene que hacer, cada cuánto tiempo se tiene que estar reforestando y cosechando. Es más que nada la pregunta va relacionada con los tiempos, señor presidente. El resto, felicitar al resto de los expositores y obviamente información muy útil la que han entregado. Muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta. Sí, senador Pizarro. Sí, gracias, presidente. Bueno, darle las gracias a todos los expositores por la información que nos entregan, que conlleva los dos elementos básicos en esto, la situación empírica, la realidad que se vive en el día a día, sobre todo por nuestros pescadores artesanales, y también la evidencia científica. Muchas veces el problema es que no logramos equilibrar o compatibilizar ambas cosas. A mí me gustaría que nos pudieran explicar bien cómo se están estableciendo los planes de manejo en la actualidad, sobre todo en la zona norte, porque entiendo que no tenemos una legislación específica para este tipo de planes de manejo, más bien obedece a iniciativas adoptadas por los propios pescadores y por la asesoría técnica profesional que han prestado las universidades, ustedes como científicos en la materia. Y esas áreas de manejo, después el otro elemento que plantea el señor Vázquez, ¿cómo se fiscaliza que la implementación de esos planes de manejo que se autorizan se cumplan? Porque una cosa es lo que se dice, que en el papel puede parecer muy bien, y otra cosa es después cómo se aplica. Sobre todo porque tenemos una capacidad mínima de fiscalización en el borde costero nuestro, en todas las áreas. Entonces, a mí me gustaría si nos pudieran explicar la génesis, cómo se acuerda eso. Yo sé que es con participación, por supuesto, de los actores, de quienes son los recolectores de las algas, los que trabajan las algas. Y la segunda cosa tiene que ver con que se esté exportando, como decía bien don Julio, las algas se está exportando como un commodity, sin hacer nada para agregarle valor. Y la pregunta obvia ahí es por qué no ha habido interés en desarrollar una propia industria teniendo la materia prima acá. O sea, esa es un poco la consulta que quería hacer. Yo también quiero hacer una consulta para las praderas naturales. Si pudiera responder las tres primeras porque se me van a olvidar. Si puedo responder las tres que me hicieron para no olvidarme. Sí. Sí, presidente, ¿puedo responder la pregunta? Sí, es que la mía también tiene algo que ver con lo mismo. Las praderas naturales de macroalgas en el norte son las que se denominan estructuradoras de hábitat. Es decir, son lugar de desarrollo de otras especies como peces, qué sé yo, y
moluscos, etc. Por eso es necesario hacerse cargo del aumento exponencial de la extracción de estas algas. ¿Por qué si hoy día son el principal ingreso de las caletas del norte, estas deben tener un manejo que considere los efectos de su extracción? Ok. ¿La tienen? Sí, sí. Voy a partir por la pregunta del senador Pug. Lo que nosotros sabemos, hemos estudiado por los últimos 30 años estas praderas. Chile es un país referente en el manejo de praderas naturales a nivel mundial. Chile es el país que más cosecha algas de praderas naturales en el mundo y que genera el 10% de la biomasa mundial para la extracción de esta biomolécula que se llama alginato y que está en una cantidad enorme de procesos industriales, desde los textiles hasta la alimentación, la cosmética y la biomedicina. Y lo que nosotros sabemos es que una vez que somos capaces de identificar la pequeña plántula, que es el juvenil, el esporofito, hasta que puede llegar a estados reproductivos, más o menos son 6 a 8 meses. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que el raleo es importante y lo que recomendamos y hemos transformado en políticas públicas después de numerosos estudios por los últimos 20, 30 años, son 3 o 4 cosas. Saque plantas grandes del bosque y no vuelva al mismo lugar en los próximos 8 meses. ¿Ya? ¿Quién regula eso con respecto a lo que preguntaba el senador Pizarro? Con respecto a los planes de manejo de las áreas de manejo, es un compromiso entre la organización y las autoridades pesqueras, en este caso la Subsecretaría de Pesca, ¿verdad? Se establece un estudio de línea base que permite determinar cuánto hay y dónde está en función de declarar los recursos principales de cada área de manejo. Por lo tanto, cada área de manejo tiene un plan de manejo individual que ocurre en un tiempo que no tiene por qué ser necesariamente el mismo que el área de manejo que está al lado. De manera que ese es un compromiso y por eso que esto responde al término de comanejo. Es una estructura bastante única a nivel mundial. No existen otros países que responsabilizan a los pescadores en el uso exclusivo y en el co-cuidado de los recursos. De manera que es un sistema que ha estado dando muy buenos resultados en aquellos recursos que tienen más valor. Muchas veces en el tema de las algas es un poquitín complicado porque el retorno no es tan alto como los locos, porque las áreas de manejo fueron un poco pensadas en función de los locos. ¿Ya? En el caso de las áreas de manejo regionales, ¿no es cierto?, que se establece un plan de manejo para la región y para aquellas áreas de libre acceso, lo que yo decía, estas áreas que responden a la tragedia de los comunes, en que los pescadores pueden tener acceso, pero no cuidan porque no son necesariamente sus dueños, en contraste con las áreas de manejo. Eso se establece en función de estudios permanentes, generalmente financiados a través del Fondo de Investigación Pesquera, que permiten establecer los niveles de biomasa correspondientes. Y en ese sentido, entonces, se establecen los planes de manejo regionales que yo les mostré en una diapositiva y que son distintos por región. En el caso nuestra, de la cuarta región y de la tercera, existe cuotas y que el Servicio Nacional de Pesca va regulando y va evaluando y puede extender, disminuir el tiempo, aumentar la cuota, exige conocer la biomasa disponible en tiempo real, cosa que no es muy fácil. Ahora, en relación a lo que expuso el profesor Mancilla, yo creo que son realidades distintas. Yo me atrevería a proponer, por ejemplo, que los grandes bosques, las grandes reservas de bosques de macroalgas en el mundo están en su región, están en la región de Magallanes, ¿ya? Y eso sí que tiene un impacto importante en la producción, en el secuestro de carbono y en la producción de carbono azul. Por lo tanto, esas áreas debieran ser
lo que uno establece como un parque marino, o sea, una área de no take, no toque, ¿ah? Porque ahí sí están las grandes reservas, pero es muy distinto a lo que ocurre en el norte, ¿ya? En el norte hay que pensar por lo menos 3 componentes importantes. Uno, que está dentro de la pregunta del presidente, y que es si estos organismos son ingenieros de ecosistemas costeros, organismos fundacionales que generan hábitat, alimento, refugio, áreas de reclutamiento, áreas de apareamiento de invertebrados y peces. Por lo tanto, hay que cuidarlos, sin duda. Pero por eso que la única forma que nosotros hemos visto, porque la acuicultura de estos es muy difícil, sabemos, hemos estudiado todos los ciclos de vida, Marcela Ávila ha contribuido enormemente en esto, pero el plantar como si fuera en tierra es prácticamente imposible porque tenemos que introducir esta alguita en una roca, ¿ya? Y el impacto de la roca, que lo hemos medido, es aproximadamente 120 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, afirmar una espora o un pequeño juvenil es muy difícil, ¿ya? Pero el manejo aparece como una estrategia adecuada para cuidar biodiversidad y biomasa de estas grandes algas. Lo segundo es el impacto social que esto significa, puesto que hay un deterioro enorme de otras pesquerías, y a diferencia de lo que pasa desde la región metropolitana al sur, la pesquería y los pescadores, el mar es su único ingreso. Al sur de los 35 hay una mezcla entre agricultura y pesquería que soportan la economía familiar. Acá hay una transhumancia hacia la minería, pero obviamente minería y pesca no pueden ser ejecutadas en forma simultánea. Entonces, yo diría que creo que todas las opiniones son válidas, me parece muy importante lo que ha dicho Andrés Mancilla, pero creo que hay que manejarlo en forma sectorial, ¿ya? El sistema de fiscalización, como decía el senador Pizarro, ha sido muy ineficiente cuando lo aplicamos en la base. Hoy día el Servicio Nacional de Pesca está interviniendo en las plantas de proceso, manejando los stocks, y lo que yo sugiero es que el país establezca una cuota de la biomasa total disponible. Canadá establece que no se puede cosechar más allá del 21% disponible, Noruega el 10%, Nueva Zelanda el 2%. Nosotros deberíamos establecer y generar, ¿verdad?, una intervención del Estado y no dejarlo tan al manejo de un negocio entre privados. Creo que ahí estamos al debe porque juegan mucho con los precios. Los precios son establecidos por la demanda, especialmente de los mercados asiáticos. Y finalmente, para completar la pregunta de Jorge Pizarro, solamente existe una planta que produce alginato, que extrae alginatos en la zona central, en Buin, ¿ya? Idealmente, nosotros pudiéramos establecer una planta, una inversión en el norte. El problema que la extracción de alginato que se hace en fresco, debiéramos usar algas frescas para la extracción de alginato, pero el proceso de extracción del alginato requiere de mucha agua, algo que en el norte no tenemos, ¿ya? Así que esas son las condiciones que tenemos en el norte. Yo creo que el norte, el centro y el sur tienen realidades distintas, tienen recursos distintos, y creo que es importante regularlo, pero considerar esta distribución y variación biogeográfica. Muy bien, muchas gracias, profesor. Habiéndose... Presidente, el señor Mancilla está pidiendo la palabra. Señor Mancilla, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, concuerdo con el señor Ibacache. Valoramos nosotros el trabajo de los pescadores artesanales y como investigadores trabajamos en conjunto con ellos siempre. Son especies distintas las que ustedes cosechan en el norte, las que nosotros tenemos en la región sur de Chile. Aysén y Magallanes son especies distintas, por eso es que nuestras indicaciones dicen relación con diferencias biogeográficas. Y como menciona Julio, obviamente que Aysén y Magallanes tienen las mayores reservas
de bosques submarinos del mundo, o una de las más grandes del mundo. Y esas regiones deben ser destinadas a todo lo que es, por ejemplo, el carbono azul. Y Chile obtener impuestos de esa conservación de bosques azul, o sea, de economía azul, de secuestro de CO2, porque nos posiciona ambientalmente. Nosotros creemos también, ¿cierto?, que estos planes de manejo son muy relevantes. La certificación de que las algas que se comercializan deben ser certificadas de que provienen de áreas con planes de manejo es muy importante. También Muy creemos bien. que... Perdón. Siga nomás. Sí, nosotros creemos también que se debe involucrar, como mencioné en la exposición, se debe mencionar a todos los que están involucrados en la cadena de proceso, no solamente cargarles la responsabilidad de la conservación a los pescadores artesanales, deben estar los intermediarios y los empresarios. También, ¿cierto? Todos tenemos, ¿cierto?, que velar por eso. Por eso insisto en que nosotros hicimos llegar la minuta, están ahí las especificaciones, estamos a disposición para seguir contribuyendo si así ustedes lo estiman conveniente, y agradecer, ¿cierto?, que se visibilicen las algas, porque es un patrimonio del país que es muy importante para la economía en algunas regiones. Nosotros creemos también que se debe generar instancias a nivel país para generar valor agregado, de tal manera que las algas no se vendan solamente como materia prima, sino que en la alimentación y en la biomedicina. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias, don Andrés Mancilla. Seguramente, con toda seguridad, vamos a estarle solicitando también vuestras opiniones mientras avanzamos en este proyecto de ley. Bien, Señor presidente, 30 segundos o 10 segundos, si me permite. Solamente para responder a los pescadores artesanales, que en el norte hay un tremendo trabajo con los pescadores artesanales, con transferencia tecnológica asociada a las algas, con proyectos del Fondo de Investigación Pesquero y del Fondo de Innovación Competitiva de la cuarta región y la tercera, de manera que estamos haciendo desarrollo, acuacultura a pequeña escala con algas. Así que si él, que está cerca nuestro, quisiera trabajar con nosotros, integrarse, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, don Julio. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Hasta luego. Muchas gracias a todos.